Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al lanzamiento de la 20ª versión de Santiago en 100 Palabras, un concurso presentado por Fundación Plagio y DHP Escondida. Estamos hoy día muy felices de poder estar celebrando estos 20 años en compañía de dos grandes escritores, Margot Glantz. Margot, nuestra jurada internacional, una gran referente de la literatura latinoamericana, que nos acompaña en esta 20ª versión, y Alejandro Zambra, un gran amigo del proyecto que ha sido jurado junto a nosotros durante varios años de distintos concursos de distintas regiones, así que muy contentos de estar acompañados por ellos. En estos 20 años, Santiago en 100 Palabras ha logrado convocar más de 700.000 relatos originales, 700.000 relatos que nos han hablado del espíritu de la ciudad de la mano de sus habitantes. Estos cuentos breves son verdaderas radiografías o fragmentos de ciudad que, además de ser una literatura escrita por personas que no son necesariamente escritores, nos han permitido conocernos de una manera distinta, encontrarnos gracias a la literatura, siendo hoy eso, creo, más necesario que nunca. En estos tiempos difíciles que corren, poder encontrarnos y conocernos es un privilegio, y creo que la escritura y la literatura han tenido un papel fundamental en eso. Y es así como me gustaría invitarlos a todos a escribir cuentos para esta nueva versión del concurso. Vamos a estar abiertos hasta el 30 de abril, así que hay tiempo. Bueno, y antes de comenzar esta conversación, vamos a mostrarles un documental de la historia de los 20 años del concurso Santiago en 100 Palabras. Vamos a ver. El cuento que escribí hace 20 años, con el que concursé, era en el fondo era sobre la desigualdad. Era sobre la desigualdad, sobre el resentimiento social, un padre alcohólico, un hijo con esperanza, pero que finalmente se rompe. Hoy, a diferencia que hace 20 años, tenemos una pulsión social importante. Tenemos a la marcha de las mujeres, tenemos el estallido social, tenemos muchas cosas que verdaderamente me da la impresión de que vamos hacia una sociedad más justa y más equitativa. Lo que más me gusta de Santiago en 100 Palabras es su capacidad de ser un proyecto colectivo. Un proyecto que ha involucrado a cientos de miles de personas en todos estos años y que ha permitido escribir una literatura de la ciudad, de los propios ciudadanos. En los cuentos se muestran los temas que preocupan a la ciudadanía. Los cuentos de alguna manera levantan temas que incluso han ido quizás antes que la agenda pública. Durante los últimos 10 años de concurso, el concurso se ha ido expandiendo no solo a otras regiones de Chile, sino también a otras ciudades del mundo. Lo interesante de estas versiones, tanto regionales como internacionales, es ver cómo un proyecto que fue concebido y creado, digamos, en Santiago de Chile por un equipo de personas, ha sido posible de llevar a otras latitudes tan distintas como la ciudad de Budapest o la ciudad de Punta Arenas, ¿no? 700.000 historias, breves cuentos han pasado ya por el certamen. Esto significa 50.000 historias anuales en promedio.
lo que es realmente impresionante. En Antofagasta ya cumplió 10 años. 100 palabras nos da el pulso de nuestra ciudad, el pulso de nuestro país, nuestra historia, nuestras emociones, sin adornos, directamente desde el corazón. 100 palabras acerca de la simplicidad, que como la define el gran John Maeda es quitar lo obvio y agregar lo que tiene sentido. Dejar los lugares comunes, las repeticiones, lo conocido, encontrar lo inexplorado, lo auténtico, compartir las emociones, volver a conectarnos. Lo que motivó a la gente en aquel tiempo cuando concursé a votar por mi cuento como el más popular de ese año fue precisamente la identificación que se generó con el contenido del mismo. Yo cuando escribí este cuento lo escribí inspirado en la relación que yo tengo con mi papá. En aquel tiempo mi papá trabajaba largas jornadas de trabajo y yo lo veía llegar a la casa muy cansado, comía algo, veía un poco de tele y luego se iba a dormir, para el otro día volver a la misma rutina. Y así se le iba la vida y yo me inspiré en eso para escribir el cuento. Claramente no estaba muy consciente de lo que eso iba a generar, que esta situación estaba replicada en muchos lugares, en muchos hogares de todo Chile. Creo que el principal legado que ha dejado el concurso Santiago en 100 palabras es haber acercado la literatura a los espacios cotidianos, haber acercado la literatura a la gente, al pueblo, a la gente que habita las ciudades, y haberlo sacado también esta idea que de la literatura es solo en espacios de circuitos literarios, de circuitos artísticos literarios o la academia misma. Debo reconocer que es el cuento más triste de todos los que mandé y ganó. Yo creo que no es fácil dejar la tierra original y el cambio implica un periodo de duelo. El inicio de un migrante suele ser doloroso. Y a mí me ayudó mucho escribir este cuento para asimilarlo y poder seguir. Yo creo que todos los que escribimos dejamos un poquito de nosotros en cada historia, un poquito de nuestra vida, del corazón y de las tripas sobre todo. Pero también vamos dejando historia, estamos haciendo historia al escribir. En mi caso, cuando yo gané Santiago en 100 palabras fue una gran noticia en mi comunidad. Esta fue noticia en México. Mi universidad dio un comunicado de prensa y llegó a donde jamás me imaginé. Me hizo sentir parte de Santiago, pero sobre todo me hizo sentir un poquito que Santiago es mío también. Mi experiencia fue súper linda, gratificante y sorpresiva por ese momento a nivel personal que estaba viviendo. Creo que me sacó de mi zona de confort y me hizo también replantearme como los otros lenguajes que ya venía trabajando gráficamente. Me parece súper estimulante que se crucen de alguna manera los lenguajes. Me lo imagino muy metafóricamente como esta carrera de relevo en donde en primera instancia están los participantes, los narradores, luego el jurado que selecciona y cura quiénes van a ser los cuentos ganadores o los 100 mejores, y después viene la instancia de los ilustradores que sellan de alguna manera con su sensibilidad y aportan como a ese imaginario colectivo que genera esta instancia de Santiago en 100 palabras. Tratado de retratar mi experiencia desde la marginalidad. Yo provengo de una población del sector norte de Santiago
y entonces la experiencia que allí vivimos es muy distinto a lo que quizá alguien puede experimentar o presenciar en otro lugar de la ciudad. El concurso sí ha dado un espacio que es visible, que es cercano, que es de fácil acceso y que permite que cualquier persona que no sea un escritor profesional pueda contar su experiencia. Se ha ido como describiendo una geografía en nuestro país, en las distintas ciudades donde se realiza el concurso, que viene desde los seres humanos que la habitan, más que desde, no sé, teóricos o políticos o quienes naturalmente definen el territorio, ¿no? Y eso ha sido tremendamente interesante porque ha permitido una vinculación o una visibilización afectiva también con el entorno y con las ciudades. Y lo otro, muy interesante, es como la interdisciplinariedad que ha habido a través de las premiaciones o a través de los talleres, incorporando la música, incorporando a veces la teatralidad, y eso ha sido súper interesante porque es otra manera como de dialogar con el arte, con el entorno, con el territorio, ¿no? Como ocupar distintas maneras de expresión. Así como hablé del trauma ocular en mi cuento, en el estallido social habían muchas historias más que contar. Fue una instancia en donde Chile se vio representado en las manifestaciones. Creo que el legado que ha dejado Santiago en 100 palabras a la comunidad ha sido incentivar cultura a través de la literatura. Ha logrado que desde niños hasta la tercera edad se motiven a escribir sus propias experiencias, lo que viven y lo que ven diariamente. Finalmente, han sido los propios santiaguinos quienes en 20 años han descrito su propia ciudad. Visited Santiago de Chile, and he saw beautiful illustrations on public buses. After small research, it turned out that they belong to a story writing competition organized by Blackie. Since then, we have our own Budapest en 100 palabras, pero llamamos a esta competición un poco diferente, quizás por Budapest. Hace un tiempo supimos de la existencia del concurso Santiago en 100 palabras. Quisimos traerlo a Medellín, puesto que nos dimos cuenta que otras ciudades del mundo también lo habían adoptado, entre ellas Bogotá, que es la capital de Colombia. Este año, que es que fue el año de la pandemia, ese año de incertidumbres, de desesperanzas, pues tuvimos el apoyo de esta gran herramienta para que la gente se expresara. Tuvimos 18.952 cuentos, que es una participación muy importante para nosotros. Ahora ya sabemos que cada año se preparan las almas de casa, se preparan los intelectuales, se preparan los obreros, se preparan los maestros, los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos, de todas las condiciones sociales, económicas y de género. Porque ya sabemos que Medellín en 100 palabras, patrocinada por el Metro y por Confama, que es la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, es el lugar donde se siente palpitar el corazón de nuestra sociedad. Siento que el estallido social era algo necesario. Se tocaron tantos temas en él que esperemos en un futuro muchos de ellos se vean resueltos. Por supuesto, en 20 años más, ¿por qué no mirar hacia atrás y ver cuánto hemos progresado? Pues mira, yo creo que Santiago de por sí ya es una ciudad cosmopolita, yo creo que lo va a ser aún más. Habemos muchos de diferentes regiones ahora confluyendo aquí y en 20 años yo creo que va a ser aún más grande que todo esto. El principal legado que ha tenido Santiago en 100 palabras en estos 20 años del concurso ha sido la democratización de un espacio para escribir y leernos también. En 20 años más pienso al tiro en un tema más climático y creo que me gustaría mucho leer sobre eso como un ser humano mucho más aleccionado. Ojalá que la tendencia sea a que todo el mundo se desconecte de todos los aparatos
y empiece a vivir una vida mucho más conectada con sus pares y con la naturaleza. Yo espero que en 20 años más no tengamos que escribir cuentos como cansancio, no tengamos que hacer canciones tristes, canciones como El baile de los que sobran, de Los prisioneros, de Jorge González, que no tengamos que hacer canciones como Siempre es viernes en mi corazón, de Alex Van Bander, que tengamos otras cosas que decir, otros conflictos que tratar, otros traumas que emancipar, pero no quiero volver a escribir un cuento como cansancio. Espero hayan disfrutado del documental de los 20 años de Santiago en 100 palabras. Ahora sí dejo con ustedes a los destacados escritores: Alejandro Zambra, escritor destacado, escritor nacional, gran amigo del concurso, y por supuesto nuestra jurada internacional Margot Glantz. Muchas gracias por acompañarnos y que disfruten esta conversación. Muchas gracias, Carmen. Para mí es un honor y un doble honor, ¿no? Primero, entrevistar a Margot, una escritora que admiro y a quien tengo la fortuna de conocer hace algún tiempo en persona, aunque ahora no estemos juntos, pero hace mucho tiempo más como lector, ¿no? Y también quiero agradecer que hayan pensado en mí para ser jurado en esta versión del concurso. Es una labor hermosísima y también ingrata, hay que decirlo, porque ser jurado es difícil, y es particularmente difícil ser jurado de este concurso, ¿no? Por lo que señalaba Carmen, es muy masivo. Imagínense, 700.000 cuentos existen gracias a la existencia de este concurso. Y cuesta decidir, ¿no? O sea, tengo el recuerdo de deliberaciones muy largas, muy difíciles y muy interesantes también. Y a la vez el hecho mismo de tener acceso a esa cantidad de cuentos es un privilegio enorme, porque uno siente el pulso de la ciudad, de mi ciudad, y es capaz de acceder a una especie de novela loquísima que también resume el año. Entonces, yo que vivo fuera de Chile, tengo mucha ansiedad por leer esos cuentos porque voy a lograr a través de ellos leer este último año tan relevante, tan extraño, tan importante para Chile, ¿no? O sea, desde el estallido en adelante y luego la pandemia. O sea, tengo mucha curiosidad y mucha ansiedad, incluso diría, por leer. Para mí es como recibir una carta, ¿no? Escrita por mucha gente, y entonces agradezco triplemente el privilegio, y también me emociona 20 años después. Recuerdo esos primeros concursos, recuerdo lo raro que parecía. Me acuerdo que había que ir a dejar el cuento a la estación del metro en ese tiempo, y cómo se fue volviendo masivo, ¿no? Incluso cómo empezó a ser imitado. Todavía no lo imitan en la Ciudad de México. Sería maravilloso que así fuera. Ciudad de México en 100 palabras, pero lo que pasó, Margot, te cuento también un poco con este concurso, es que de ser un concurso muy, muy masivo y muy exitoso en Santiago, empezó a ser replicado en otras regiones de Chile y luego en otros países, incluso en otros planetas, no en otros planetas, no, pero, o sea, no sé, ¿no? Pero ha sido a veces con permiso, otras veces sin permiso, replicado en muchas partes del mundo, ¿no? Este género, que en realidad no es un género, ¿no? Sino que una buena idea que se le ocurrió a los amigos de Plagio,
esta idea del cuento en 100 palabras, que es un límite, por supuesto, arbitrario, pero esto es previo a Twitter, ¿no? O sea, Twitter también puso una cantidad de caracteres arbitraria, digamos, como juego. Y antes de eso, partió este concurso poniendo este límite, que por supuesto, recalco, digamos, es arbitrario, la voluntad de juego es la que se impone acá. Y supongo que Margo se siente muy cercana a estos registros breves porque ha teorizado incluso en varios de sus libros este interés por la brevedad, por lo fragmentario más bien, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte, partir conversando, Margo, acerca de tu defensa del fragmento, casi como una forma de construcción, ¿no? O sea, como una forma de aproximación a la escritura. Sí, bueno, a mí me da también mucho gusto estar como invitada internacional. Primera vez que soy invitada internacional, me impresiona ser internacional, pero bueno, y ahora soy invitada internacional. Es decir, al principio decidí que no quería ser jurado de nada más porque es muy engorroso, porque a veces uno es complicado, puede uno cometer muchos errores, hay que leer mucho, hay poco, bueno, ahora tenemos más tiempo en la cosa de la pandemia, pero en fin, me llamó la atención, me interesó, no sabía que tú ibas a ser el jurado chileno, me hubiera doblemente interesado y me da mucho gusto compartir contigo esta labor. Y bueno, la brevedad, no es que yo trabaje mucho la brevedad, sino que la brevedad se impone sobre mi forma de crear o de escribir. Siempre tuve problemas para publicar porque tenía yo una forma muy precaria aparentemente de escribir porque acudía yo enormemente al fragmento. Aunque el fragmento, como tú sabes bien, es una cosa muy antigua. Tenemos el epigrama, tenemos el haiku, tenemos, no sé, por ejemplo, ahora me viene a la mente Monterroso, que siempre te viene a la mente con uno de los escritores que más acudió al fragmento y que pudo en una sola frase, el dinosaurio todavía estaba allí, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí, que es uno de los cuentos más famosos y más interesantes, porque dice demasiadas cosas con muy pocas palabras, muchísimo menos de 100 palabras. También, pues en México hubo un trabajo muy importante, no como concurso, pero sí como un trabajo de cotidiano, muy recurrente y constante con Edmundo Valadez, que era un escritor mexicano, ya murió hace como 15 años, pero que tenía una revista que se llamaba Solo Cuento y que publicaba cuentos muy, muy pequeños. También pienso en fin, podemos discutir más tarde, pero a mí me viene a la mente Quignard, ¿no? Y me viene a la mente Perec, que han trabajado muchísimo el fragmento. Por ejemplo, lo infraordinario de Perec y también la idea de la constricción, es decir, que algo que te limita para que puedas crear mejor. Es decir, que la constricción produce libertad. Entonces me parece muy interesante el que haya un concurso de 100 palabras. En fin, otra cosa que me parece muy, hablando de Quiñar, tiene un texto muy interesante y que hay que reflexionar mucho sobre él, sobre las molestias técnicas frente al fragmento, las posibilidades y las cosas negativas del fragmento, y recurre a un escritor francés que fue muy criticado en su tiempo, que fue La Bruyère, que escribió los caracteres imitando aparentemente a Teofrasto. Y él hace un análisis sobre qué es
este tipo de escritura que iba contra la escritura excesivamente clásica y de la absoluta claridad que se planteaba en Francia, como un disidente que era visto con sarcasmo, pero al mismo tiempo con gran admiración. Entonces me parece interesante este tipo de reflexiones sobre el fragmento, sobre la brevedad, sobre la construcción, etcétera. En fin, estoy a tus órdenes. Sí, o sea, justo una cosa que creo yo que tú desarrollas en tu obra es un- una libertad asociada a lo fragmentario, ¿no? O sea, estaba pensando, bueno, en todos tus libros en realidad está esa unidad, digamos, que tiene que ver con la respiración y lo fragmentario, no como a lo aislado, sino, digamos, como una serie de ladrillos que se van interrelacionando y que van comunicando una respiración, ¿no? Lo dije muy mal, pero lo que quiero decir es que eh, cuando hablas de cuentos de 100 palabras, a mí me ha pasado, digamos, porque como te digo, este concurso es muy importante en Chile, está el equívoco de que fuera un género, ¿no? Y en realidad es más bien una forma de desestabilizar los géneros, ¿no? O sea, tú mencionaste los haiku, también podríamos pensar en los graffiti y un chileno también pensaría en los artefactos de Nicanor Parra. En la poesía hay muchísimos textos que funcionan como fragmentos no necesariamente asociados al verso. Entonces, me gustaría que nos hablaras un poco de cómo has ido tú reflexionando sobre lo fragmentario en libros que no son fragmentarios, digamos, o sea, que juntan esa fragmentariedad y la transforman en una totalidad que sin embargo, siempre respira a través del fragmento. Bueno, mi penúltimo libro, bueno, es decir, hace como en 18 publiqué un libro que se llama Y por mirarlo todo nada veía, que es un libro en donde el fragmento alcanza una violencia enorme, porque son reflexiones y al mismo tiempo como una especie de inventario de lo que a mí me ha parecido interesante de verificar su sentido en el Twitter. Es decir, el tipo de noticias que las redes sociales nos están mandando y la nueva capacidad, estoy hablando mal. Es decir, cómo las redes sociales han como canonizado el fragmento, ¿no es cierto? El Twitter en un nivel, como tú decías hace un momento, planteaba al principio la construcción de 140 caracteres que estaba, que definía muy claramente que lo que tú podías decir tenía que ser dicho únicamente con unas cuantas palabras y que tenías que ceñir a esa arbitrariedad de los 140 caracteres para decir algo que muchas veces era totalmente banal, totalmente inútil. También me pareció interesante revisar cómo esa fragmentariedad y esa construcción que impuso el Twitter de alguna manera producía una gran confusión para quien estaba utilizando las redes sociales, porque las noticias se seguían unas a otras sin absolutamente ninguna jerarquía, sin ninguna capacidad de ironía también, y sin ningún distanciamiento y con una literalidad verdaderamente asombrosa. Entonces me pareció interesante recabando, así inventariando toda una serie de noticias que venían en el Facebook menos, pero también en el Twitter, para poderme dar una idea de qué es lo que estaba pasando en nuestra sociedad con la irrupción de la enorme comunicación que las redes sociales han obligado a enfrentar. Entonces, poco a poco me di cuenta de que era verdaderamente casi intolerable, casi imposible
tener una idea de lo que estaba pasando. Como que el Twitter nos estaba conminando a una absoluta cerrazón, confusión frente a las cosas, porque como se combinaban al mismo tiempo, colocaban una al lado de la otra, noticias absolutamente disímbolas, absolutamente eh, absurdas, de lo más frívolas frente a lo más terrible. Es decir, bueno, lo digo, lo he dicho miles de veces, la guerra de Siria, las desapariciones en México, las fosas comunes, los problemas políticos, el narcotráfico, junto al matrimonio de Brad Pitt y Angelina Jolie, que se estaba desbaratando, o si la señora tal de la presidenta de la República de algún país usaba o no usaba zapatos de todo tipo o de cierto diseñador. Aunque yo siempre he acudido mucho a cierto tipo de cosas muy banales, manejándolas en mi escritura, haciendo juegos entre casi cirqueros, prestidigitadores, entre lo alto y lo bajo, entre lo más banal y lo más serio, digamos, me parecía que en el Twitter se había llegado a un grado de violencia contra la posibilidad de entender las cosas que me hizo reflexionar y utilizar fragmentos uno tras otro con puntos y comas para dejar al lector, claro que estaban organizados, estaban muy bien cuidados para que tuvieran algún sentido, un sentido distinto, sobre todo con la ironía, con un trabajo muy autobiográfico, tanto literario como personal, y al mismo tiempo con una serie de preocupaciones muy generales en esta avidez que tengo yo frente a las cosas y que me caracteriza y que el Twitter también de alguna manera que, pues, me ha favorecido, porque el Twitter tiene muchas posibilidades también, como todas las redes sociales. Hemos visto que es nefasta, pero al mismo tiempo importante, a pesar de lo que está pasando con WhatsApp o con Facebook y con Zuckerberg, seguimos utilizando las redes sociales porque de alguna manera son fundamentales y al mismo tiempo criticables, pero creo que ya hice una especie como de confusión, ¿no? No, pero no hablamos de esto antes de la entrevista, pero de pronto sí sería súper bueno que leyeras un pedacito, no sé si tienes ese libro a la mano, porque Déjame sí, ver si lo tengo a a la ver, mano. puede ser o no, Si no, porque es bien abrumador el libro, ¿no? O sí, sea, el comienzo demuestra con mucha claridad lo que estás diciendo, ¿no? Sí, el libro, aquí está el libro. sí. Si nos puedes leer Sí, unos fragmentos, Margo, porque bueno, es un libro que funciona como lo que se llamaba antiguamente numeración caótica, ¿no? Pero el efecto de esa enumeración es muy extraño porque es completamente reconocible y a la vez abrumador, ¿no? O sea, lo que hizo Margo fue juntar eh, fragmentos que reconocemos y que comunican una sensación muy contemporánea y a la vez puestos uno junto a otros, incluso abruman, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes leer el comienzo, Margo. claro. Dice, al leer las noticias, ¿cómo decidir qué es lo más importante? Que el 31 de enero de 2018 apareciera en el cielo una enorme luna azul ensangrentada, que al conocer a Felice, su futura prometida, Kafka escribiera en su diario un rostro vacío que llevaba abiertamente su vacío, que el ajolote mexicano sea el único animal capaz de regenerar extremidades, órganos y tejidos, que el Cabo en Sudáfrica sea la primera ciudad en el mundo que se quedará totalmente sin agua, que unos científicos hayan logrado crear orejas para 5 niños que sufrían de una malformación hereditaria, que Charlie Sheen sea portador del SIDA, que las calles de Coyoacán tengan encendidas o apagadas las luces, que se haga justicia en Ayotzinapa, que la deuda pública mexicana sea incontrolable,
el terrorismo se vuelva incontrolable, que el terrorismo se vuelva incontrolable, que se legalice o no la marihuana, que la palabra impeachment no tenga verdadera traducción al español, que se siga lavando dinero y vendiendo armas, que los narcotraficantes se prohíban, que se decrete la ley de transparencia dudosa, entre paréntesis, que un tigre ande suelto por las calles de Acapulco, que Lenin haya entrado a San Petersburgo en vísperas de la Revolución Rusa, y ahí lo dejaría yo, pero sí me gustaría leer quizás unos epígrafes, porque creo que con los epígrafes explico la intención que puede tener el libro, que dice, empieza con un epígrafe de Franz Kafka, que dice, afortunadamente la incongruencia del mundo es de índole cuantitativa. La historia de los hombres es un instante entre los dos pasos de un caminante. Vallejo, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Luego la Szymborska, la bomba explorará en el bar a las 13:20. Ahora apenas son las 13:16. Algunos todavía tienen tiempo de salir, otros de entrar. Luego a Quevedo, vencida de la edad sentí mi espada y no hallé cosa en que poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte. Luego a San Juan Inés de la Cruz, y por mirarlo todo, nada veía, ni discernir podía, que de ahí saqué el título para este libro. Y por último, a Gorostiza, uno de los grandes poetas mexicanos, escribió un libro extraordinario como Primero Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz, que se llama Muerte sin fin, que es poco conocido fuera de México, pero que es una maravilla en todos los idiomas. Dice, es el tiempo de Dios que aflora un día, que cae, nada más, madura, ocurre, para tornar mañana por sorpresa en un estéril repetirse infinito, que nos queda perfectamente ahorita por la pandemia, un estéril repetirse infinito, inútil. Sí, a mí me impresionó mucho este libro justo por esa mezcla de familiaridad extrema y caos, ¿no? Comunica una sensación muy actual, muy contemporánea. Pensaba en un poema muy viejo de Nicanor Parra, que se llama Noticiario 1957, en que, claro, Nicanor toma distintas noticias y las va mezclando y se genera un efecto parecido, pero muchísimo más inducido, ¿no? Por el montaje, ¿no? O sea, me impresionaba esa diferencia justo porque en el poema de Parra parece, nos damos cuenta de algo que no vemos. En cambio, al leer tu libro, más bien se genera una especie de mezcla entre la risa y el dolor, diría yo, ¿no? O sea, porque muchas partes de este montaje dan risa, ¿no? La mezcla adúltera de todo, como diría Eliot, genera, entre otras cosas, risa, pero también es tan reconocible, es como tan abrumadoramente contemporáneo, ¿no? Entonces, me impresiona mucho a mí, lo recomiendo mucho, y me interesa también rescatar esta preciosa ambigüedad que tienes tú en relación a las redes sociales, porque si uno lee este libro, uno podría decir, bueno, sin mayor información, acá hay una crítica a las redes sociales, y sin embargo, tú has sido una, no sé si defensora, porque no sé si esa es exactamente la posición, pero sí te interesó mucho el Twitter desde muy temprano y además de una tuitera insigne, has construido una reflexión a propósito. Entonces me gustaría que nos hablaras un poquito de eso. Bueno, yo creo que hay una crítica muy violenta al Twitter, a las redes sociales en mi libro. No conozco el libro, el texto de Parra que me mencionas, me interesa enormemente,
Voy a tratar de conseguirlo y si no, a ver si nos los prestamos. Pero incidentalmente, como digresión, el propio título de tu primer libro, Bonsai, es una fragmentación, es una reducción al máximo, casi una especie como de reducción de las cabezas, ¿cómo se llamaban? Las cabezas esas que, bueno, ya sabes, las cabezas que se reducían las cabezas en el Amazonas, ¿no? A las plantas las reduces a una cosa pequeñísima y es una cosa muy japonesa, el haiku es japonés también, y me interesó muchísimo desde el primer momento que leí tu libro, pero en fin, este es un elogio extracurricular, es decir, extra concurso, ¿no? Pero lo que tú me dices, sí, digo, yo pienso que no podemos prescindir de ninguna manera de las redes sociales. Las redes sociales están allí y son fundamentales, fundamentales para mal y para bien. Y creo que lo que podemos hacer los que las frecuentamos es tratar de plantearse, de tratar de ser críticos y utilizar las redes sociales dentro de las redes sociales para criticarlas. No sé si podemos hacer algo podemos hacer. Creo que mi libro, de alguna forma, intentaba hacerlo. Y pienso que en el libro estoy planteando lo que tú decías. Hay un elemento de humor, de ironía, que es fundamental para poder entender lo que está pasando. Si no aplica, es decir, uno de los problemas fundamentales de las redes sociales, de la gente que utiliza las redes sociales, de mucha gente, de la mayoría que los utiliza, es la falta del sentido del humor, la absoluta literalidad con que se toman las noticias. Yo mismo caigo constantemente en las fake news porque el Twitter las propicia, pero tengo que estarme distanciando constantemente y reflexionando sobre ello, y la única forma de hacerlo es utilizando el sentido del humor. Y el sentido del humor te distancia, más que el sentido del humor, la ironía, porque la ironía jerarquiza, y en el Twitter muchas veces no hay ironía, no hay jerarquización, la mayor parte de las veces, y a eso se juega. Ahora, me parece que de cualquier manera tienen muchos elementos muy válidos, ¿no? Es decir, es decir, no podemos prescindir de los virus, existen los virus. Tenemos que dar una vacuna contra los virus. De alguna manera tenemos que hacer lo mismo con las redes sociales. Estamos ahorita padeciendo una pandemia en todos los sentidos, porque las redes sociales se volvieron también una pandemia. El virus es una pandemia. Estamos viviendo bajo el signo de la pandemia. En uno de los tweets que acabo de escribir, decía yo que el virus había logrado realmente la globalización, porque es el único realmente elemento totalmente global que tenemos. Me decía hace rato Carmen que ya hay una variante africana, es decir, que tenemos virus brasileños, ingleses, africanos, chinos, mexicanos, etcétera, pero es un virus, es global, ¿no? Entonces, digamos, las redes sociales son igualmente globales. Desgraciadamente, afortunadamente, no sé, pero ahí está. Sí, ¿se cayó? ¿No? Ah, pensé, hay como un silencio excesivo de pronto, porque siempre hay un ruido blanco y de pronto ya no lo sentí, por eso pensé que se había... claro, quería acercarme a este libro, yo también me acuerdo que es un homenaje, parte de una referencia a Joe Brainerd y a Perec, ¿no? Dos autores que construyeron narrativas a partir de la simple enumeración de recuerdos, ¿no? Pienso que, bueno, su originalidad es medio paradójica porque es muy sencilla la estructura, o sea, una estructura que casi no requiere mayor explicación. Hace poco Martín Coan, que es un escritor argentino que a mí me gusta mucho, también los invitó a todos ustedes
en otro libro que se llama Me Acuerdo. Y me gustaría que nos hablaras cómo llegaste a la idea de usar esta estructura y qué relación tiene también con la brevedad de Twitter y cómo le pusiste freno, porque es infinito, ¿no? O sea, en realidad ahí la jerarquía es muy difícil de establecer porque finalmente todos los recuerdos tienen o reclaman su derecho a existir en igualdad de condiciones. Entonces, cuéntanos un poquito sobre este libro. Bueno, me acuerdo parte de una constricción muy importante, por eso la siguió Perec, porque Perec trabajaba en el Ulipo, el taller de escritura experimental, y partían siempre de constricciones. Perec trabajó siempre sobre el predicado de una constricción. Por ejemplo, escribir una novela sin la letra E, o escribir una novela en donde apareciera solo la letra E, en fin. Brennard, que no era un escritor, sino un artista plástico, decidió escribir I Remember. A Perec le pareció muy interesante porque manejaba justamente la construcción de la anáfora, me acuerdo. No podía empezar el texto, que eran textos muy breves, sin la palabra me acuerdo. Entonces, Je me souviens es lo mismo y me acuerdo. Entonces hizo una serie de acuerdos. Sin embargo, es muy distinto el texto de Perec al texto de Brennan. El de Brennan es un texto más bien autobiográfico, defendiendo una sexualidad que en aquella época todavía no existía como siempre ha existido, pero que todavía no estaba autorizada, todavía no era canónica, que es la homosexualidad. Y todos esos recuerdos de infancia que son muy importantes. Se trabaja el cuerpo de una manera muy directa. En Perec, que se aleja mucho del cuerpo, porque el cuerpo de sus padres fue exterminado por el Holocausto. Su padre en en la Segunda Guerra Mundial, el primer año de la guerra con Alemania, muere, y su madre muere en Auschwitz, y le cuesta mucho trabajo hablar del cuerpo, y como que lo evita, aunque siempre lo está tratando. Pero entonces le pareció muy importante, y es un texto fundamentalmente político. Cuando Rodrigo Hasbún, que es un escritor boliviano, a quien no conozco, pero a quien admiro, que estaba haciendo una revista virtual, me escribió, me conocía por lo que escribía yo, me escribió diciendo que por qué no hacía yo unos 20, yo también unos 20 me acuerdo, siguiendo la tradición de Brennard y de Perec. Me pareció muy interesante, lo hice, y cuando hice 20 me pareció genial. Me decidí que tengo que hacer miles más. ¿Y cómo terminé? Pues tiene como 400 páginas, pero terminé porque ya era imposible, iba a ser eterno, pero además era importante porque me permitía hacer un libro totalmente diferente al de Brenner y al de Perec, porque como creo que es el de Cohen, que no he leído, y otros escritores, como está Leve también, que lo ha escrito, hay mucha gente que lo ha hecho. Por ejemplo, cuando yo escribí, yo también me acuerdo, algunos profesores de la Universidad del Estado de México me pidieron que yo participara en una reunión con muchos alumnos de muchas escuelas para que habláramos de Yo me acuerdo. Y muchos alumnos escribieron sus también. Hicimos una especie de sesión bueno, una sesión pública en donde todos escribían sus Yo me acuerdo, y se hizo una publicación. Es una forma muy contagiosa de escribir, porque todos tenemos recuerdos, pero todos los recuerdos son completamente distintos porque son absolutamente personales. Son como las huellas de la mano. Entonces, cada libro, aunque sea un libro que parte de la construcción de la anáfora, me acuerdo, es un libro distinto porque las huellas de la mano y los recuerdos son
totalmente distintos. Mi libro es más bien un libro de una autobiografía pulverizada, que también la repito por mirarlo todo una veía, y también una especie de autobiografía literaria, cuáles son mis fobias y mis filias, sobre todo mis filias en literatura, y también una especie de preocupación por juntar en un solo texto las enormes cantidades de cosas que me interesan y que toda mi vida han sido objeto de una voracidad absoluta que únicamente se ha podido eh, como apaciguar a través del fragmento y a través de las distintas escrituras que he hecho, porque en esas escrituras he podido juntar muchas de las cosas tan dispares que me interesan y que me apasionan. Entonces, creo que este tipo de escritura que he estado cultivando últimamente me ha permitido poder dirimir una, una, eh, una violenta preocupación que a lo largo de toda mi vida me había impedido empezar a escribir ficción hasta los 47 años, ¿no? Y ahora estoy todavía bastante escritora. El libro de Martín Cohen, claro, creo que él usa la forma, pero hay una trama, ¿no? O sea, la selección de los recuerdos me parece a mí que funciona de otra manera en relación a sus modelos, ¿no? Está muy bien porque en rigor, bueno, esa fragmentariedad base va generando efectos distintos. Y luego yo pensaba, bueno, por supuesto, todos podríamos escribir ese libro. Ahí hay un valor, creo yo, ¿no? En general, los lectores reaccionan, incluso a veces peyorativamente, ante ese tipo de libros, ¿no? Ante esas estructuras. Ah, yo también podría hacerlo, ¿no? Ah, bueno, lo hizo el escritor, ¿no? pero está esa sensación, ¿no? Como de que estaba pensando, no sé, por ejemplo, un libro que a mí me gusta mucho de Sandra Petrignani, que se llama Catálogo de Juguetes, y que consiste... Catálogo de Juguetes. ¿Y el autor? Sandra Petrignani. No, No es muy conocido, pero es un libro que simplemente ella describe juguetes. Ajá. ¿Y de dónde es ella? O sea, italiana. Sí. Y un poquito pasa también con otra italiana, con Natalia Ginsburg, que en Léxico Familiar simplemente describe la forma de hablar, las frases recurrentes, los chistes de cada miembro de su familia, ¿no? En la infancia. Entonces son esos libros que todo el mundo podría escribir, ¿no? O sea, todo ser humano podría ser yo me acuerdo, y ahí hay algo que me gustaría vincular con el concurso, porque en este concurso participa mucha gente que no necesariamente quiere ser escritor, ¿no? Sino que simplemente tiene una historia breve que contar en 100 palabras. Entonces sí creo que tiene sentido hablar del me acuerdo en esa dirección, ¿no? Como esa liberación del lugar distante que tiene el escritor, ¿no? O sea, digo, más allá de toda demagogia, uno toma el ejercicio del me acuerdo y cualquiera puede emprenderlo. Y algo se comunica, porque tú dices, bueno, claro, es lo autobiográfico, pero en rigor, esos recuerdos, sobre todo súper puntuales, comunican en el lector recuerdos similares, ¿no? O sea, lo autobiográfico funciona no tanto porque sea una persona que dice yo y que está validando su experiencia, sino más bien alguien que dice yo y al decir lo que dice nos recuerda cuestiones esenciales de habitar, de ser humano, ¿no? O sea, todos tenemos esos recuerdos así de puntuales y así de difíciles de comunicar. Entonces, no sé si nos podrías leer algunos de
Me acuerdo también. Déjame ver si lo encuentro, ¿eh? Sí. A mí me gusta mucho estar inserta en una tradición de escritura, pertenecer a una genealogía literaria, me parece importantísimo. Por eso me parece muy, muy útil trabajar este tipo de libros, como yo también me acuerdo, aunque que todo el mundo puede escribir sobre esto, le da un sentido muy democrático a la Sí. escritura, pero al mismo tiempo plantea el problema de que para poder escribir un libro de este tipo hay que también saber jerarquizar y saber escribir, porque si no los recuerdos se desbalagan sin ningún sentido, ¿no? Entonces, es decir, por un lado es muy popular, muy democrático, por otro lado también es muy elitista, ¿no? Tiene los dos elementos. Déjame leerte cualquier cosa. Me acuerdo que el 7 desde cualquier, abrí una página y la leo. Me acuerdo que el 7 de octubre de 1849 murió Edgar Allan Poe, alcohólico, tuberculoso o drogado. Me acuerdo de Julio Cortázar, tradujo todas las obras de Edgar Allan Poe. Me acuerdo que como no sabía inglés, escribía con lápiz sobre las hojas de papel Biblia de mi vieja edición de Poe, que era la traducción en español de las palabras que desconocía. Me acuerdo que cuando empecé a escribir este libro, cuando Rodrigo Hasbún me pidió que redactara 17 textos, empezando con las palabras me acuerdo, como en los libros de ese nombre que escribieron Joe Brennan y George Perec. Me acuerdo de cuando era presidente Lázaro Cárdenas y se nacionalizó el petróleo. Me acuerdo que antes solo había ratones de carne y hueso y algunos de juguete. Me acuerdo que acaban de aprobar la reforma energética en el Senado. Me acuerdo cuando niña tuve piojos y me lavaban la cabeza con petróleo diluido en agua. Me acuerdo que el petróleo sin diluir produce un fuerte ardor de cabeza. Es decir, que cada recuerdo va produciendo asociaciones en donde el recuerdo se va proliferando de una manera aparentemente caótica, pero que tiene una relación muy importante con la asociación. Creo que este tipo de libros plantea un esquema nuevo de la autobiografía, porque la autobiografía funciona, por ejemplo, a partir de las confesiones del Rousseau o de San Agustín, como un trabajo perfectamente organizado, con una cronología totalmente lógica de causa, efecto aristotélico, etcétera, etcétera. Pero el recuerdo no funciona así. Y creo que yo también me acuerdo de Perec, de Brennan, el mío, etcétera, el de Martin Cohen, están funcionando con otro tipo de asociación que es totalmente autobiográfica, pero que cada quien se produce de manera diversa. Claro, que es autobiográfico, pero cuya referencialidad funciona siempre de forma distinta, ¿no? Yo lo Sí. abrí en cualquier página y encontré este que dice: me acuerdo que para sobrealimentar mi narcisismo me encontré los libros de David Markson, Lydia Davis, Joe Brainard, George Perec y Pascal Quignard. Escriben textos poco canónicos como yo. Se me había olvidado. O sea, está esta tradición ya, ¿no? Sí. Sobre todo pensando en un autor como David Markson, que en Chile llegó hace poco una traducción argentina, ¿no? de título precioso, La soledad del lector, ¿no? Porque el Qué título, maravilla. sí, el título del libro es difícil de traducir. En inglés es A Reader's Block, o sea, bloqueo de lector, ¿no? Sí, O sea, sí. jugando con la idea de bloqueo de escritor, ¿no? Y esta no es una novela, que es un libro que para mí ha sido importantísimo, y di un curso sobre Markman, Markson, Markson. perdón. Di un curso sobre él porque traté de encontrarle el hilo conductor, lo debería yo publicar. Bueno, me parece, digo, hay mucha gente que lo ha escrito, pero me parece una gente formidable, ¿no? Sí, qué ganas de Yo no haber era tomado ese policíaca, curso. sí. Bueno, di una clase nada más, pero escribió novelas policíacas,
al estilo de quién eran, no me acuerdo. Pero escribieron las policíacas y cosas sobre Lauri, y luego empezó y no tenían computadora, tenía sus recuerdos en papeletas, en cajas de zapatos. Era maravilloso, Markson. Me gusta muchísimo. Sí, y también mencionabas a Lydia Davis, que es una autora justamente muy extravagante para los estándares de la literatura estadounidense, que en un sentido suele insistir mucho en la definición de los géneros, ¿no? O sea, vemos que todos los libros en inglés en general se publican con un subtítulo que dice una novela o short stories, qué sé yo. O sea, son muy ordenados, mucho más que nosotros. A nosotros nos resulta natural la mezcla y el fragmento. Pero claro, Lydia Davis es una autora que alterna, siempre sus textos suelen ser breves, pero hay algunos que son muy breves y que costaría mucho diferenciarlos de un poema, ¿no? Entonces también creo que es interesante el nombre de Lydia Davis en relación a este género de las 100 palabras. Quería que nos hablaras un poco de este libro. El texto encuentra un cuerpo. Sí, es un libro que me fascina. Mira, está en una colección de escritores argentinos, la mayor parte de ellos. Está también de Amel El Cid, que va a sacar un libro allí, pero casi todos son argentinos, y yo, la internacional, también aparezco allí. Entonces, es una especie de autobiografía de tus lecturas. ¿Cómo vives tus lecturas? Entonces yo lo que hice fue reunir una cantidad de textos que yo había escrito en muy diversas épocas de mi vida sobre los autores que me fascinan, y que escribía yo para revistas muy mediocres, bueno, no, revistas de moda, por ejemplo. Hay muchos artículos en Vogue. También tenía yo cosas que publicaba yo en Uno Más Uno, o en la Jornada, etcétera, o ensayos que fui publicando de manera diversa. Pero es una especie de historia de la literatura vista por mujeres, y cómo los hombres han visto la literatura de las mujeres, o cómo han utilizado a las mujeres como fundamento de la literatura. Madame Bovary, las cartas de la religiosa portuguesa, Clarissa y Pamela de Richardson, Justina y Juliette de Sade, las relaciones peligrosas de Charlotte de Laclos, Casanova, todo este tipo de cosas, hasta llegar a Frida Kahlo. Es decir, acabo con Frida Kahlo. Es un libro también en donde todas esas obsesiones y esa voracidad permanente que me caracteriza encuentra un cauce. Es decir, estoy encontrando un cauce para poder atar una serie de cosas dispersas, atar cabos con cosas muy dispersas que siempre me han fascinado de una manera fugaz y dispersa, pero que al irlas organizando en escritura adquieren una connotación muy, muy interesante, por lo menos para mí. Yo acabo de leerlo y es una delicia, ¿no? O sea, en particular, pues la capacidad de Margot para hablar sin pedantería alguna de obras de distintos momentos de la literatura universal, centrada en la representación de lo femenino, y de verdad yo lo pasé muy bien leyendo este libro. Como digo, una lección así larga, variada, con muchos tintes humorísticos y a la vez imprevisible, ¿no? O sea, porque de pronto aparece una pequeña teoría en 2 líneas que te obliga a releer una tradición, o que te obliga a replantear lo que ya piensas sobre un determinado autor o periodo. Entonces, además de agradecerte que lo hayas escrito y publicado, quería preguntarte por el título, que es interesante, lo inusual y a la vez lo natural que resulta, ¿no? El texto encuentra un cuerpo.
Bueno, mi literatura, mi escritura está siempre con la obsesión del cuerpo. Acaba de salir en Sexto Piso, voy a tratar de que se los manden, un libro que se llama Cuerpo contra Cuerpo, que es el título de un ensayo que escribí sobre Cervantes, sobre el Quijote, que aparece en este libro de 600 páginas que acaba de publicar de manera heroica Sexto Piso, porque a quién se le ocurre publicar un libro de 600 páginas en plena pandemia, cuando no hay librerías abiertas, etcétera, etcétera. Pero es un libro padrísimo que fue editado por una joven escritora muy linda, muy buena escritora, muy inteligente, que se llama Ana Negri, de origen argentino, pero que vive en México y que acaba de publicar una novela y que acaba de hacer un doctorado en Montreal, en Canadá, y que hizo una selección muy curiosa de mis textos, juntándolos, algunos que no han aparecido nunca y otros que han sido muy publicados, pero que al combinarlos con otros textos van creando un cuerpo diferente. Y creo que para mí el cuerpo del texto es tan vigente como el cuerpo corporal, valga la redundancia, o el pleonasmo. Sí, el texto es un cuerpo y cuando uno escribe está creando una corporeidad particular, la corporeidad que te sale de tu propio fantasma corporal y que se va a plasmar en un texto textual, digamos, va a ser un tejido de escritura en donde lo que para ti es muy fundamental, y para mí el cuerpo siempre ha sido fundamental, y lo digo muy claramente también en el texto Encuentra un cuerpo, cuando hablo de la violencia que me provoca la lectura, que ciertos textos, por ejemplo, no los he podido volver a leer porque me han dado un dolor corporal, al grado de que cuando los vuelvo a leer me provocan una pena tan terrible como la que, y aquí tomo un texto de Stendhal, las crónicas de Stendhal, de un personaje al que están asesinando, un condottiero al que mandan a asesinar a una mujer, le está hundiendo un puñal en el pecho y va con un sadismo impresionante, le va metiendo el puñal como si fuera un tornillo para que la mujer vaya sintiendo cada vez más el dolor. Y a mí me pasa lo mismo con ciertos textos que no, Madame Bovary, Crimen y Castigo, Palmeras Salvajes, no los puedo releer porque me producen un dolor como si un puñal me estuviera lacerando el corazón. Bueno, estoy ya muy cursi, ya lo dejamos, creo, ¿no? No, hay que seguir, ese es justo el momento en que hay que seguir. Tú dices que has escrito mucho sobre el cuerpo y bueno, si no han leído a Margot, podrán creer que eso es una frase, pero en rigor ella ha escrito sobre los pies, sobre la lengua, sobre los ojos, sobre el corazón, sobre los dientes, sobre el cabello, ese libro genial que se llama La cabellera andante, ¿no? O sea, no es una frase, efectivamente ha ido fragmentando el cuerpo y fijándose también en representación, entrando por otro lugar a la literatura. También podríamos presentarte como una académica que ha formado a varias generaciones de estudiantes en México, también te podríamos haber presentado así, pero claro, se impone tu escritura, tu obra. Quiero agradecerte esta conversación donde brilla lo mismo que brilla en tus textos, ¿no? O sea, una especie de originalidad no buscada, porque pasa por despreciar también algunas convenciones que están muy instaladas, ¿no? Sobre todo pensaba yo, leyendo estos textos, cómo eres capaz de profundizar en todos ellos. Es una serie larga de textos, sin rendirte al metalenguaje, tratando siempre de comunicar una complejidad, no evitarla, sino más bien llegar ahí más lejos con las palabras que usaríamos cotidianamente sin sacrificar ni la profundidad, ¿no? del planteamiento. Entonces,
Sé que esta pregunta es antipática y a mí no me gusta que me la hagan, pero quería preguntarte, aprovechando que soy yo el que hace las preguntas, ¿qué consejo le darías a la gente que va a participar en este concurso que tiene que mandar un cuento de un máximo de 100 palabras? ¿Qué consejo le darías? En primer lugar, agradecerte la lectura que has hecho de mis libros. Realmente me conmueve profundamente. Te lo agradezco verdaderamente con gran cariño y con tu generosidad al juzgarme. Y bueno, la pregunta que me haces me choca a ti. Es decir, cuando me preguntan qué consejo, bueno, el único consejo por ejemplo, acabo de leer una frase de Faulkner que dice, hay que leerlo todo, absolutamente todo, cualquier tipo de libro, novelas policíacas, novelas, la tragedia griega, la Odisea, los libros de bueno, no existían todavía, todo tipo de libro y luego ponerse a escribir. Leer es lo más importante. Yo creo que una de las pasiones más grandes, y se ve muy bien en un texto Encuentra un cuerpo, es la lectura. Desde muy niña me refugié a la lectura por una cosa de timidez muy grande de niña y la posibilidad de leer mucho porque mi padre tenía una biblioteca, mi padre era poeta, le gustaba muchísimo leer, a mi madre igual. Entonces yo desde muy niña leí muchos libros, desde los 9 años mi papá me regalaba libros de muchos tipos, mitología griega, todo. Yo leí muchísimo, leí a Julio Verne, leí novela rosa, leí a Faulkner a los 15 años, muchas cosas no las entendía, pero todo eso fue formando mi bagaje literario, mi autobiografía literaria, que me ha permitido, por un lado, como dijiste hace un rato, ser profesora, maravillosamente, porque es una de las cosas que más me ha gustado hacer. Llevo casi 60 años de ser profesora y de tener muchas generaciones de alumnos con los que he trabajado muchísimo y he leído con ellos los textos, analizado textos de esta manera que tú dices que es poco canónica. Y además, pues ya me confundí. Es decir, en fin, aquí estamos. Muchas gracias, Margot. Yo creo que debiéramos cerrar con Carmen, ¿no? ¿Está ahí o no? Sí. Carmen, ¿sí? Hola. Sí. Oye, fascinante la conversación. Muchas gracias a ambos. La verdad es que la cantidad de vínculos que tiene la escritura de Margot y también la de Alejandro con la invitación y el objetivo que tiene el concurso me sorprenden mucho y me encantan. Creo que la idea es justamente eso, como entregarle a la gente la posibilidad de buscar su propia creatividad. El ejercicio del yo me acuerdo va muy de la mano con las 100 palabras, sin duda. Es una forma también de construir memoria histórica, de construir una sociedad más integrada, ¿por qué no? Así que bueno, nada, agradecerles de nuevo, junto a Alejandro, Margot, Juanita Parra, baterista de la banda Los Jaivas, y yo en representación de la fundación, vamos a ser los jurados de esta 20ª versión del concurso, así que nos veremos más adelante cuando nos toque elegir a los ganadores, y recordarles que pueden postular sus relatos hasta el 30 de abril en nuestro sitio web santiagoen100palabras.cl. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, nos vemos pronto. Gracias. Chao. Gracias. Santiago en 100 palabras significa para mí. ¿Por qué es importante imaginar la ciudad? Porque nos abre percepciones, ideas, vivencias distintas, las realidades diferentes. Participa en la 20ª versión de Santiago en 100 palabras y celebra 2 décadas de historia con nosotros. Sigue creando y escribe tus cuentos para una nueva versión del concurso. Recuerda que puedes enviar un máximo de 5 cuentos hasta el 30 de abril. Presentan Escondida, BHP y Fundación Plagio, proyecto acogido a Ley de Donaciones Culturales.